Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. Sembrando vida y jóvenes construyendo el futuro y el Plan de Desarrollo Integral de México con Centroamérica. Con el inicio de los programas Sembrando Vidas y Construyendo el Futuro, inicia la ejecución del Plan de Desarrollo Integral de México con el Triángulo Norte de Centroamérica, cuyo propósito es atender las causas estructurales de la migración desde un enfoque de desarrollo. El programa Sembrando Vida busca coadyuvar a la generación de empleos, la autosuficiencia alimentaria y el arraigo de los pobladores en su país de origen, mientras el programa Construyendo el Futuro busca que jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, de todos los niveles educativos, que no estudien y no trabajen, puedan capacitarse laboralmente en algún centro de trabajo de su elección a lo largo de un año, recibiendo una beca mensual. El 1 de octubre se firmó el contrato de donación de los 31 millones de dólares del Fondo México para el Bienestar de ambos programas, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo Futuro. Entre Laura Elena Carrillo Cubías, directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y Nelson Fuentes, ministro de Hacienda, para conversar sobre ambos programas y el estatus del Plan de Desarrollo Integral de México hacia el Triángulo Norte de Centroamérica. Conversamos esta noche con la doctora Laura Elena Carrillo, directora ejecutiva de dicha Agencia de Cooperación Internacional al Desarrollo. Bienvenida. Muchas gracias, Alberto. Es un gusto tenerla en Focos. Muchas gracias, y para nosotros es un honor ser recibidos aquí en El Salvador y portar el saludo del presidente Andrés Manuel López Obrador, del canciller Marcelo Ebrard y por supuesto del pueblo de México, que estamos muy entusiasmados de colaborar. Muchas gracias. La doctora Carrillo tiene licenciaturas en Comunicación y en Educación, maestrías en Historia y en Desarrollo Sustentable y doctorado en Desarrollo Regional, y ha trabajado en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, coordinando el programa Niñas y Niños Talento, en el Fideicomiso de Educación Garantizada, dirigiendo el programa de estímulos para el Bachillerato Universal PREPA-sí, y fue directora de evaluación del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México. Bueno, el Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica, de México, con el norte de México y el sur de Centroamérica, más bien, con el sur de México y el norte de Centroamérica, es la respuesta para atender los problemas estructurales que tiene Centroamérica, que es en última instancia lo que produce la migración. Esta es la mejor respuesta a las preocupaciones, no solamente de nosotros los centroamericanos, pero también del gobierno de los Estados Unidos. Y por lo tanto, siempre me pareció que era prioritario desde el momento en que ustedes lo concibieron, se lo propusieron al presidente Trump y al ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Sí. Y también a las contrapartes centroamericanas. Vamos a comenzar tal vez conversando un poquito sobre el plan y cuál es la situación actual. Claro que sí. Alberto, la apuesta de México es una apuesta que se comparte también con los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador, porque es entendernos por primera vez como una entidad regional, que como tal tiene las mismas estrategias, metas comunes, objetivos similares, y si vamos de la mano, entonces somos más fuertes. Esa es la apuesta de los 4 gobiernos. La gobernanza de este plan se está desarrollando porque cada gobierno va a proponer sus propias sugerencias a las recomendaciones que nos hizo la CEPAL en el Plan de Desarrollo Integral, con 30 recomendaciones. La propuesta de México, la de arranque, la de ahorita, que no es la única, por supuesto, ni es la final, pero sí es la primera, es arrancar con 2 programas que ya han probado su efectividad en México. Son programas sociales, son programas que ayudan no nada más a reconstruir el tejido social y el tejido económico, sino también la autoestima de las personas. Entonces, en ese sentido, se responden a muchas de las recomendaciones del Plan de Desarrollo Integral. Estos programas son Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Explíquenos cada uno de ellos. Claro que sí. Sembrando Vida es un programa
donde se apoya a agricultores que son dueños de una parcela, se les apoya dándoles un ingreso mensual, un apoyo mensual de alrededor de $250, de manera que tengan la oportunidad de dedicarse a sembrar sus tierras. También tienen un apoyo de insumos y un acompañamiento tecnológico con conocimiento, con información y también una planeación para ir viendo qué se puede sembrar. La idea, como funciona en México, es que sea un programa de mediano a largo plazo, donde en una primera etapa los agricultores puedan sembrar para su autoconsumo. En una segunda etapa puedan tener excedentes, tal vez sembrar frutales y vender, y entonces generar una economía regional más fortalecida. Y en una tercera etapa, generar una economía ya internacional incluso, pero también si se deciden los agricultores a sembrar maderables, árboles maderables, que necesitan 8, 10, 12 años para crecer, entonces en el largo plazo son maderas preciosas que pueden tener muy buen valor en el mercado. De manera que con este apoyo que se da mes con mes, entonces se está asegurando que las personas puedan tener la decisión sobre cómo desarrollarse, qué sembrar, cómo administrar su dinero, pero sobre todo viene una inyección directa a la economía local. Eso ya lo hemos visto en México, porque en el momento que tú tienes un ingreso seguro mes con mes, ya puedes planear si quieres comprar leche o quieres comprar carne, si quieres sembrar la milpa tradicional o si quieres sembrar algún frutal adicional que puedas empezar a vender. Entonces, la idea es que nos podamos enriquecer, pero regionalmente, el sureste de México, pero también El Salvador, Honduras y Guatemala, si nos llegamos a organizar, entonces podemos asegurar en el largo plazo un comercio en el cual, por ejemplo, México, algo que esté comprando en estos momentos en Vietnam, por dar un ejemplo, lo podamos comprar a El Salvador, y eso nos abarata todos los costos, a todo mundo nos beneficia. Ese es en el caso de Sembrando Vida. Y en el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, es un programa que también tiene, como en el caso de Sembrando Vida, un año desde que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Ya tiene 1 millón de jóvenes el programa. ¿En qué consiste? La situación económica difícil para muchos jóvenes. 1 millón de personas que han sido ya beneficiadas en México. En México. Ya. En México. Y reciben estos jóvenes $180 al mes. Son jóvenes que tuvieron que dejar de estudiar porque las familias necesitan que ellos apoyen económicamente. Sin embargo, cuando buscan trabajo, los empleadores no se los dan porque no tienen experiencia. Y se quedan atorados en un círculo vicioso en el que no puedes estudiar, tampoco puedes trabajar, no adquieres experiencia porque no te dan empleo, pero no te dan empleo porque... Entonces, este programa lo que hace es, en este caso, el Fondo México del Gobierno de México, es el aval para que los jóvenes puedan encontrar un empleo, puedan recibir un estímulo económico, al tiempo que el empleador, que puede ser una empresa mediana, pequeña, grande empresa, o un taller mecánico, o un taller de carpintería, durante ese año que el joven esté en el programa, no le tienes que pagar. Eso lo hacemos nosotros. Nosotros somos el aval, nosotros pagamos, y entonces durante ese año se enriquece la empresa, pero la empresa también se compromete a dar una formación certificada a este joven, de modo que después de 1 año o 10 meses, según sea el caso, tengan un certificado que verifique que esta persona adquirió ciertas habilidades. Entonces, idealmente este joven pudiera encontrar empleo en ese ámbito, tal vez en la misma empresa en la que estuvo colaborando con Jóvenes Construyendo, o incluso poner su propia empresa o su propio taller. Pero tendrían, por ejemplo, serían parte de los programas de formación técnica y profesional como la que se pueden impartir, por ejemplo, en el INSAFOR. La idea es que aprendan en el lugar del trabajo. Ahí mismo. Ahí mismo. Entonces, al tiempo que están aprendiendo, pero no están aprendiendo en la teoría o en un taller, están aprendiendo en el lugar donde se necesitan esas habilidades, donde el empleador necesita que sepa hacer esa cosa. Pero este segundo programa, Jóvenes Construyendo el Futuro, estaría más centrado en las ciudades, ¿verdad? Mientras que el primero estaría centrado en el campo. Exactamente, esa fue también una solicitud del presidente Nayib Bukele, que se incorporara no solamente a la gente del campo, que también tiene jóvenes, evidentemente, pero también que se abordara este programa que tiene una base fuerte en las ciudades, porque es donde además lamentablemente se ven más flujos migratorios. Son las cifras que nos dicen que los jóvenes son precisamente el grupo más vulnerable a no encontrar un modo de vida en su lugar y tengan que salir a buscarlo a otro lado. ¿Y cuál es el proceso de selección
de estos jóvenes? ¿Cuáles son los criterios y además quién lo va a hacer? Pues mira, lo interesante de todo esto es que ese es un proceso que nunca se ha dado en la historia de la cooperación internacional en México. Entonces lo que estamos haciendo, y ahorita lo platicaré a detalle, es cómo lo estamos haciendo en México, ver qué tanto de eso se puede replicar en Centroamérica. Pero la idea fundamental y muy importante es que los recursos económicos van a pasar directamente del banco en México que tiene guardado el dinero, beneficiario por beneficiario. Se va a hacer un depósito directo mes con mes a cada beneficiario vía el Banco de Fomento Agropecuario. No va a llegar a las arcas, digamos, del gobierno de El Salvador, a la tesorería. Por eso es que se tienen que crear instrumentos nuevos para transferir estos recursos, porque no existen. Siempre tradicionalmente ha sido de gobierno a gobierno, y aquí no. Aquí es de un fideicomiso que administra la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional directamente al beneficiario. Pero por supuesto el gobierno va a tener información de ellos, toda la ejecución. Sí, el gobierno nos puede ayudar mucho y nos está ayudando, de hecho, para avalar que los datos de los beneficiarios sean verídicos, porque tenemos reglas de operación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un beneficiario en Sembrando Vida necesita demostrar que, bueno, es salvadoreño, por ejemplo, en el caso de El Salvador, y que es dueño de la tierra. Y un joven necesita demostrar que es salvadoreño y que vive cerca del lugar en donde va a conseguir el empleo, y todos necesitan conseguir una tarjeta bancaria para que puedan recibir su depósito mes con mes. Pero ¿quién sería la institución para cada programa encargada de las entrevistas, de la revisión de los papeles, de sus documentos, hasta llegar a seleccionar al beneficiario? Es la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional. Nosotros somos los encargados. Pero ya estando, con el entonces apoyo tendrían una oficina, las oficinas ya operando en cada uno de los países. Sí, exactamente. Que ahorita estamos siendo muy amablemente hospedados por la propia Embajada de México en El Salvador, y ahí es donde estamos arrancando los registros de los primeros beneficiarios, que dicho sea de paso, ya tenemos algunos beneficiarios listos para recibir su beneficio. Con dos programas tan interesantes, lo que que nunca se ha dado, por cierto, lo primero que uno se va a plantear es que va a haber mucha demanda, me imagino yo, para esto, porque esto es demasiado bueno para ser verdad, ¿verdad? Sí. Y en ese sentido la demanda como que es posible que exceda la oferta en términos de recursos disponibles. Pero bueno, primero hay que gastarse, entiendo yo, son 31 millones para ambos programas. Exactamente, mitad y mitad. Vamos a generar 20,000 empleos, o se va a apoyar la generación de 20,000 empleos, la mitad de Jóvenes Construyendo el Futuro y la otra mitad para Sembrando Vida. Y ahora, como sucede en México, es que no se rechaza a una persona que cumpla con los requisitos. Claro, lo que sí sucede es que si llegamos a un monto y se nos acabó el dinero, bueno, entonces los primeros que se apuntaron en las zonas en las que se tiene definido que se va a trabajar y que cumplan con todos los requisitos, pues van a tener acceso al beneficio. Vamos a ir a un corte, no nos cambie, ya regresamos. Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, y el Programa Integral de Desarrollo de Cooperación de México a Centroamérica, particularmente al Triángulo Norte de Centroamérica, es el tema que nos ocupa esta noche, conversando con la doctora Laura Elena Carrillo, que es la directora ejecutiva de dicha Agencia de Cooperación Internacional al Desarrollo. Bien, vamos a ver. Este es un programa que ha sido muy seriamente concebido, me refiero yo al Plan de Desarrollo Integral. Sí. Fue la Secretaría Técnica de la CEPAL, liderada por Alicia Bárcenas, que trabajaron intensamente en esta concepción. Hay toda una visión de desarrollo de mediano y largo plazo. Creo que en la historia es la primera vez que se podría concebir lo que los norteamericanos llaman una especie de Plan Marshall, siempre le llaman el Plan Marshall. Sí. Hay un antecedente con el Plan Puebla-Panamá para Centroamérica, pero mi impresión es que este es un programa mucho mejor concebido, mucho más integral, respondiendo precisamente a las raíces de los problemas. Esto dicho,
dio la impresión en un primer momento cuando se anunció, no sé si esto fue hace 8 meses ya, cuando se dio a conocer el plan por primera vez. Fue en mayo, a finales de mayo, Alicia lo presentó a los 4 países. Esto despertó muchos intereses, muchos apoyos de la Unión Europea, de Japón, de Canadá, mucha expectativa, y el mismo gobierno de Estados Unidos también expresó y apostó dijo que iba a poner, no me acuerdo si $8,000 millones, además de todo lo que era el apoyo a la OPIC, que es la parte ya de promover las inversiones privadas, ¿verdad? Bueno, esto dicho de repente hace no sé si 1 mes o 3 semanas, como que ya plantearon de que ya la concepción del Triángulo Norte ya no sería válida y trabajarían más bilateralmente. México ha continuado, pero en un primer momento la percepción fue como que los norteamericanos estarían menos entusiasmados de lo que originalmente expresaron. ¿Cómo está viendo usted esta situación? Yo creo que es natural que cuando se hace algo totalmente innovador, la gente está esperando a ver qué sucede y está esperando a ver los primeros resultados. Y estamos en esa apuesta también en México, junto con, en este caso, con el gobierno de Salvador, pero también con Honduras y Guatemala, de dar esos primeros pasos, de dar esos primeros resultados, y estamos muy confiados en que vamos a hacer un gran ejemplo de cooperación internacional como no se había hecho antes, y que vamos a llegar a convencer no nada más a Estados Unidos, también a la Unión Europea y también a los países del Pacífico y de Asia, a que vean con ojos diferentes esta propuesta de cooperación en la que nosotros nos vamos a poner de acuerdo, vamos a lograr las cosas y vamos a beneficiar directamente a las personas. En un momento donde el paradigma neoliberal, como se cita, y la misma democracia representativa en Latinoamérica parecieran en entredicho de alguna manera, porque estos modelos, no solamente económicos, pero políticos, pareciera que no han satisfecho las necesidades de la gente, y hay este desencanto, ¿verdad? Que bueno, que se ha expresado en un país como Chile, sí, pero también en el resto. Me parece que esta propuesta precisamente quiere enfrentar algunos de esos problemas que no se han enfrentado y que por no haberse enfrentado explicarían lo que está sucediendo. Sí, claro. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que estuvo muchos años, dicho sea de paso, nuestro presidente haciendo campaña y que se tiene, por tanto, mucha claridad de lo que él está proponiendo, pues viene con un mandato de intentar las cosas de otra manera. Y lo mismo, entiendo, pasa también aquí en El Salvador. Se tiene un mandato con un presidente como Nayib Bukele, que acaba de llegar también hace unos cuantos meses, y tienen esta particularidad ambos, que quieren ver las cosas rápido, quieren ver resultados, y porque tienen esa responsabilidad muy grande de dar respuesta a lo que la sociedad está pidiendo. ¿Y qué está pidiendo la sociedad? ¿Por qué no intentamos otra manera de hacer las cosas? ¿Por qué no intentamos trabajar en equipo? ¿Por qué no intentamos creer en la gente? ¿Por qué no intentamos darle la oportunidad a los jóvenes para que tengan su propio desarrollo y tengan una decisión para el resto de sus vidas, ¿no? Entonces, son programas estos que realmente no es que se contrapongan a lo que había, es que lo que así entendemos en la Agencia de Cooperación y también en la Cancillería es que enriquecen las propuestas anteriores. De todo se aprende. Todo lo que se ha hecho, el Plan Puebla-Panamá mismo, nos ha dado lecciones. Y lo menos que podemos hacer es apurarnos a aprender esas lecciones y a poner en marcha soluciones distintas. Hay un tema, ¿quién lidera esto? Bueno, es México como el hermano mayor, pero se necesita también en Centroamérica un liderazgo importante, sí, con los países Guatemala y Honduras, sobre todo, un poco emproblemados. Pareciera que el presidente Bukele tendría una oportunidad de jugar un rol importante. Además, pareciera que hicieron clic con el presidente de México, y eso es muy bueno en términos de avanzar. ¿Esto arrancaría al mismo tiempo en los 3 países o están comenzando por El Salvador?
Comenzó por El Salvador. También debo decir que la comisionada presidencial Carolina Recín nos ha apoyado mucho este proyecto y nos ha tendido una mano para poder encontrar todos los instrumentos de los que yo hablaba, que pues simplemente se tuvieron que crear de la nada porque no existía esta forma de cooperación internacional. Honduras a los pocos meses también ya está en el proceso y la verdad es que también ha ido relativamente rápido el proceso en Honduras. En el caso de Guatemala, como va a haber un cambio de gobierno, se ha optado por esperar al 14 de enero. A partir de entonces ya tenemos pláticas también y algo avanzado, pero sí vamos a arrancar en el próximo año. Bueno, hay que recuperar el tiempo perdido y acelerar estos procesos. Entiendo que no es posible, que todo estaría listo, pero falta ya ustedes firmaron el convenio, usted y el ministro de Hacienda, pero hace falta ahora que la Asamblea ratifique. Entiendo que tuvieron al principio de la semana pues una reunión con la Junta Directiva, el presidente de la Asamblea y la Junta Directiva. ¿Cómo estuvo esa reunión? Pues la verdad yo me sentí muy bien, muy acogida incluso. Hubo varias preguntas, naturalmente que otra vez, como es un programa completamente nuevo, como es un tipo de cooperación como no se ha hecho antes, pues las inquietudes son bastantes, como por ejemplo, ¿de dónde van a salir los beneficiarios, no? Bueno, los beneficiarios salen porque hay una convocatoria abierta y eso es por las reglas de operación del propio programa. Todo aquel que cumpla con los requisitos pues puede tener acceso al beneficio. Preguntas como estas de la operación del programa, pero sí se necesita que se autorice, digamos, porque es dinero que va a llegar de México a territorio salvadoreño y que se va a distribuir directamente a los jóvenes y a los agricultores beneficiarios. Por lo cual pues se tiene que tener toda la seriedad y naturalmente que tanto las autoridades de México como las autoridades de El Salvador necesitan la tranquilidad de que la agencia mexicana está haciendo las cosas de manera correcta. Voy a comentar, por ejemplo, que nosotros en marzo vamos a tener 4 auditorías de la Auditoría Superior de la Federación para revisar que efectivamente todo lo estemos haciendo conforme a la ley y también tenemos una evaluación que está en curso para que no esperemos hasta el final del año para entonces saber si tenemos buenos resultados o no. No, podemos durante el proceso ir viendo cuáles son también las lecciones que tenemos que aprender con este nuevo proceso para ir haciendo los ajustes que se requieran y asegurar el éxito del programa, porque eso es lo que necesitamos. ¿Cuál ha sido la reacción de la cooperación canadiense, la cooperación japonesa y de los países europeos? Porque esto es algo nuevo, me imagino que esto está despertando interés, pero mientras no lo vean operar, pues habrá una duda. Sí, por supuesto. Nosotros en junio tuvimos una reunión con socios cooperantes en México, invitamos a la cooperación internacional, la Unión Europea, de Corea, de Japón, de Canadá, de Estados Unidos. Todos han manifestado que les interesa mucho participar, pero la verdad esto fue apenas en junio. Entonces, ahora que termine el año, seguramente cuando vean cómo operamos los programas, cuando vean que ponemos manos a la obra, estamos seguros que con mucha más tranquilidad van a ir encontrando en qué capacidad, en qué momento o con qué programa quieren participar. Me llama la atención el tema, dijéramos, del agropecuario, Sembrando Vida. ¿Cómo van a elegir los productos que van a producir? Hay un tema de rentabilidad y me imagino que en base a lo que es los técnicos que han trabajado en nuestro programa, van a escoger aquellos que no solamente les permitan que ellos tengan un ingreso, pero que haya una ganancia, que se pueda, dijéramos, reinvertir y que haya perspectiva de crecimiento. Esto no se puede hacer solo con maíz y con frijoles, ¿verdad? Sino que hay cantidad de otros productos, de hortalizas, de frutas, que por cierto somos muy deficitarios y necesitamos importar de Guatemala y de México, para decir algo. ¿Cómo se está enfocando este aspecto? Pues el éxito de este programa es precisamente que no vamos a aplicar recetas, sino que vamos a ir casi que uno a uno para ver cuál sería la mejor manera de aprovechar sus tierras. En el caso de México, por ejemplo, se hace un análisis con extensionistas
primero de la perspectiva de la propia tierra y cuál es la vocación que tiene una tierra en particular y cuál es la mejor manera de aprovecharla, que es, por lo general, es con diferentes tipos de cultivos. Entonces está milpa tradicional, pero también están hortalizas nuevas. Por ejemplo, se está sembrando, algunos agricultores se están animando a sembrar echalote, que no sé si lo conoces, es como un injerto entre cebolla y ajo, que nunca lo habían conocido allá, pero la tierra se presta y además se vende muy bien en los supermercados, entonces se están animando. Bueno, eso es una decisión que se toma en conjunto entre el beneficiario y el acompañamiento técnico. En un primer momento, como digo, es solamente el beneficiario, en un segundo momento es en relación con los beneficiarios a su alrededor, porque tal vez quieran y puedan, y les conviene, de hecho, hacer un esquema regional, microrregional, y ya en un tercer momento, si todo sale bien, si conseguimos incluso los fondos para que estos programas puedan tener una vida más allá de un año, que es lo que ya tenemos asegurado, la idea es tener una planeación incluso internacional, como región que somos. Se decía hace ratito, México como el hermano grande, pues no, México como un hermano más, porque es el sureste de México que realmente tiene condiciones económicas, sociales, geográficas muy parecidas a las de los otros países. Así es. Y en el caso del programa Construyendo el Futuro, han tenido, este es un programa que también se ha experimentado en México. ¿Cuál ha sido la reacción de los empresarios ante eso? La reacción de los empresarios ha sido muy positiva. Tan es así que en próximos días tenemos un grupo de empresarios mexicanos que van a venir a El Salvador a platicar con sus contrapartes, empresarios salvadoreños, precisamente para platicarles esta experiencia positiva que han tenido. La verdad es que tienen muy buenos resultados y un buen porcentaje de los jóvenes que ya están por cumplir un año. Antes de terminar ese año de beneficiarios ya fueron contratados por las empresas, porque precisamente las empresas los están formando en las habilidades que se necesitan. Pero todavía no ha tenido la empresa privada salvadoreña una presentación del programa en específico. Ya se han dado acercamientos, pero creímos que era muy bueno que los mismos empresarios fueran los que dialogaran con compañeros empresarios también, porque al final del día pues es el mismo ámbito, es el mismo rubro y es un sector que se ve muy beneficiado de un programa como estos. Se necesita también proyectos grandes, ¿verdad? Cuando yo fui presidente de CEPA, fuimos precisamente a León, Guanajuato, a ver el mayor centro logístico, holístico, productor, exportador, que creo que exportan más de 80 mil millones de dólares a Estados Unidos. Sí. Y ahí están las grandes empresas de General Motors, Pirelli, es decir, y bueno, además con condiciones excelentes de salud, desde la señora que da el café hasta el CEO, con acceso al mismo sistema de salud. Este es un modelo que se ha replicado también en otras partes y que pues quedó ahí en suspenso porque vinieron los técnicos, o sea que estoy aprovechando para informarle y para ver si se rescata eso, porque El Salvador, yo los mandé con un helicóptero, visitaron El Salvador y dijeron, bueno, realmente creemos que aquí hay muchas condiciones porque somos una especie de bisagrita en Centroamérica, ¿no? Y esto es una manera de amarrar todos los proyectos logísticos de puertos, aeropuertos, zonas extraportuarias, etc. Es posible que el plan integral ya contemple algo de esto, pero hay que aterrizarlo precisamente en los proyectos, ¿no? Claro que sí, el plan integral lo contempla temas de infraestructura, de energía, de comercio, incluso financiero. Lo que se necesita es el liderazgo para llevar a la práctica todo lo que en teoría se sabe y se piensa que se puede hacer. Y creemos y somos muy optimistas que el liderazgo ahora sí se cuenta con él. Bueno, necesitamos llenarnos de esperanzas y su presencia en El Salvador, su conversación con el presidente de la Asamblea y los jefes de fracción y la excelente relación que existe con el gobierno actualmente, pareciera que hay una visión más compartida. Esas son condiciones fundamentales de éxito. Ojalá que esto avance. Le agradezco mucho su presencia en Focos. Muchas gracias. Y espero que de vez en cuando venga a El Salvador, se dé una pasadita aquí para que nos vaya informando de los avances. Encantada, con muchísimo gusto. Muchas gracias. 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 Y a ustedes, amigos televidentes, no nos cambie, hay mucho más contenido en Focos.
Un estudio presentado esta semana por FESPAD revela la conexión directa entre la permisiva tenencia de armas en El Salvador y los altos índices de violencia. En El Salvador circulan más de 149,000 armas de fuego en manos de personas particulares. Es decir, hay más de 2,000 armas por cada 100,000 salvadoreños. Hoy, en Focos, analizamos por qué El Salvador debería discutir la posibilidad de un desarme de su sociedad y promover cuerpos de seguridad eficaces. Casi el 80% de los homicidios en El Salvador se cometen con armas de fuego, pero aplicar mayores controles a su tenencia todavía no forma parte de la discusión sobre la seguridad pública del país. Esta semana, la Fundación para la Aplicación del Derecho, FESPAD, presentó un estudio sobre el impacto de las armas pequeñas en la seguridad ciudadana del Triángulo Norte de Centroamérica. En el caso de El Salvador, la investigación detalla que hasta septiembre de este año habían 149,030 armas en manos de particulares, sin incluir a policías y soldados, quienes llevan un registro aparte. La cantidad de armas en circulación y leyes permisivas para su uso tienen una conexión directa con la criminalidad, aseguró a Focos Héctor Carrillo, de FESPAD, autor del capítulo salvadoreño de este estudio regional. Resulta que alrededor del 80%, 79, casi 80% de los homicidios tienen a su base el uso de un arma de fuego. Entonces, la relación es directa entre la circulación de las armas de fuego y el número de muertes. Para empezar, es uno de los problemas que hemos detectado, que no hay límites suficientes para la tenencia de armas de fuego. Por ejemplo, hace algunos años se metió a la ley de control de armas una reforma que el único límite que estableció es que las personas solo pueden adquirir un arma cada 2 años, pero no hay límite de armas de cuántas pueda poseer. Además de eso, en el caso de El Salvador, no hay un límite de municiones que alguien pueda comprar. Yo puedo tener un arma y comprar las municiones que quiera, lo cual carece de sentido porque ¿qué utilidad se le puede estar dando a una gran cantidad de municiones? Ese tipo de vacíos lo que hacen es favorecer la circulación ilegal de municiones en este caso. Los datos oficiales recabados para el estudio señalan que el 47.23% de las armas involucradas en delitos tenían un registro. Esto demuestra que las leyes no son estrictas para determinar la idoneidad de las personas que reciben licencias para portar armas. FESPAD incluso encontró vacíos legales en los controles que se ejercen sobre las operaciones de las empresas de seguridad privada. Contrario a lo que algunas personas sostienen de que las armas que cometen los homicidios son las ilegales, eso no es cierto. Casi el 50% de las armas, por ejemplo, incautadas en 2018 en El Salvador, tenían registro previo. Es decir, que las armas han estado en manos de personas que solicitaron el permiso respectivo para poderlas poseer. En principio, deberían de incrementarse los requisitos. Actualmente se hace se pide DU y NIT, una prueba práctica y una prueba psicológica que no es una prueba exhaustiva, pero podrían introducirse mecanismos como, por ejemplo, una prueba psicológica que pueda medir el manejo de ira de las personas, en qué medida que esa persona tenga en su poder un arma de fuego representa un riesgo a partir de su conducta. Pedir también, por ejemplo, antecedentes sobre la existencia de situaciones de violencia intrafamiliar. Eso no se pide actualmente, se pide antecedentes penales, pero ello no es suficiente, ¿no? En la práctica es necesario mayores controles a los arsenales que tienen las empresas de seguridad privada. Hay que ponerle también atención a qué pasa con las armas que las empresas de seguridad privada tienen en su poder cuando una de estas empresas cierra. Hay casos también en que se reportan pérdida de los arsenales. Los mecanismos de control gubernamental sobre los arsenales deberían de incrementarse. Esa es una situación bastante problemática en cada uno de los países de la región norte de Centroamérica. FESPAD advirtió que en El Salvador es inevitable incluir el rol de las armas de fuego en la discusión sobre la crisis de seguridad pública. Incluso no se debería descartar la posibilidad de un desarme.
Los estados, afirmó la organización, necesitan hacer un análisis de riesgo y poner en perspectiva la premisa que un arma de fuego hace sentir más seguro al ciudadano. Nosotros nos centramos en esfuerzos de prevención, en la concientización de las personas, porque creo que eso es lo más importante. Una persona que no considere que estando y andando armado puede estar más seguro. Quien le debe brindar condiciones de seguridad es la institucionalidad pública, Policía Nacional Civil, particularmente, porque la Constitución establece que es la Policía Nacional Civil la que debe de ejercer función de seguridad pública, no el Ejército, que es también cosa que nosotros venimos diciendo que para que el Ejército participe en labores de seguridad pública debe de reformarse primero la Constitución y eso no ha pasado. Por lo tanto, nosotros estamos tratando de contribuir a que haya una disminución sustancial en los homicidios, que creo que a toda la población salvadoreña, a la población de la región norte de Centroamérica, nos tiene altamente agobiados. El estudio realizado por FESPAD contó con el apoyo de la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad y de la ONG sueca IM Swedish Development Partner. La investigación forma parte del proyecto Humanium Metal, ejecutado en El Salvador por FESPAD, que busca prevenir la violencia y reducir la circulación de armas en el país. Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrevista en Matices. Karen, feliz noche. Buenas noches, bienvenidos a nuestra mesa de entrevista. Esta noche vamos a hablar sobre la situación de la población LGBTI en El Salvador. En realidad esta entrevista la hemos titulado Situación de la población LGBTI en el gobierno de Nayib Bukele. Ha cambiado el contexto político y es importante conocer qué sucede alrededor de esta gestión. Y vamos a dar algunos datos de contexto. La población organizada de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales ha denunciado que en menos de un mes, al menos 4 personas LGBTI han sido asesinadas en nuestro país. Estos crímenes se han caracterizado por su brutalidad, con señas de tortura y hasta la exposición pública y sádica de los cuerpos, han señalado. Así es, también tenemos que sumar que un informe publicado este año 2019 titulado El prejuicio no conoce fronteras de la Red Regional de Información sobre Violencias LGBTI en América Latina y el Caribe reporta que de enero 2014 a junio 2019 en El Salvador ocurrieron por lo menos 60 homicidios de población LGBTI. Además, el informe señala que en la región El Salvador, nuestro país, tiene la tercera tasa más alta de homicidios de población LGBTI por cada 100.000 habitantes. Y en ese contexto, el nuevo gobierno eliminó la Secretaría de Inclusión Social y con ella la Dirección de Diversidad Sexual, que estaba encargada de coordinar las políticas públicas para la población LGBTI y evitar toda forma de discriminación en la administración pública por razones de identidad, de género y o orientación sexual. Para conversar sobre las violaciones a los derechos humanos que sufre la población LGBTI en El Salvador, hoy nos acompaña Roberto Zapata. Roberto Zapata es secretario general del Centro de Estudios de Diversidad Sexual y Genérica AMATE El Salvador. Roberto, bienvenido a la mesa de entrevista. Muchas gracias a ustedes por la invitación, aquí estamos a la orden. Muy bien, Roberto, comenzamos la entrevista y queremos hablar justamente de esa situación en la cual un nuevo gobierno elimina institucionalmente la entidad encargada de poder atender las demandas y poder garantizar los derechos de la población LGBT. Y sabemos que con la aprobación del decreto de 2010, Ejecutivo 56, que evitaba toda forma de discriminación contra la población LGBT en la administración pública y la creación también de la Dirección de Diversidad Sexual, se había destacado que este había sido un logro importante en materia de derechos humanos por parte del gobierno de Salvador Sánchez Serén y del FMLN, pero también tú aquí en Focos hace 2 años señalaste de que estaba limitada de alguna manera por la falta de recursos y también el poco personal con el que contaba dicha dirección. Queremos conocer en 9 años cuáles fueron los resultados que generó esta dirección y si fue de manera sustancial un aporte para la comunidad. Seguro. Tal vez solo hacer la aclaración que el decreto ejecutivo, de hecho, fue durante el periodo de Mauricio Funes, que fue promulgado en 2010. Entonces, durante el periodo de Salvador Sánchez Serén, lo que se hizo fue continuar con el decreto. Bueno, en términos de los logros durante los 9 años que funcionó la Dirección de Diversidad Sexual, creo que
uno de los principales fue trabajar con distintos ministerios, instituciones dentro del órgano ejecutivo, que era una de las limitantes del decreto porque solo aplicaba para el órgano ejecutivo, no así para otros órganos o para el Ministerio Público, alcaldías, etc. Entonces, ese trabajo principalmente fue enfocado en la sensibilización, digamos, fortalecer los conocimientos sobre orientación sexual, identidad y expresión de género que tienen el distinto funcionariado de instituciones. Y esto creo que tenía como fin mejorar el acceso de las personas a los servicios públicos, que es importante. Pero sin duda esto también tenía a veces, digamos, esas debilidades en cuanto a, por ejemplo, las sanciones. El decreto no incluía sanciones para quienes no cumplieran con esta, digamos, idea de no discriminar contra la población LGBTI. Entonces, esos fueron como algunos de los, creo yo, mayores logros, por un lado. Bueno, de hecho, otra cosa importante de destacar es que el decreto sirvió de marco legal para políticas que se crearon dentro de ciertos ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que fue la última. Entonces, siempre que se hace una política, a veces es como que se requiere un marco legal, ¿verdad? Y eso sirvió. En la ocasión que estuviste tú aquí, hablabas de dos elementos importantes, poco presupuesto y poco personal. Eso, luego de esos 2 años, hasta antes que cerrara el gobierno, nunca hubo un cambio respecto a una mayor inversión o mayor dedicación, digamos, a fortalecer esta unidad en el Ejecutivo, Roberto. Cuando terminó el año pasado, la Dirección de Diversidad Sexual contaba con 5 personas que trabajaban exclusivamente dentro de la dirección. Esto era porque además del director, también estaba una persona asistente y estaban personas que trabajaban dentro de un call center que buscaba atender, sobre todo dar asesorías a personas LGBTI que tuvieran algún tipo de problema, digamos. Entonces, eso en cuanto al personal, eso quiere decir también un refuerzo presupuestario, claro, ¿verdad? De cómo empezó, porque cuando empezó eran 2 personas. No recuerdo exactamente el año en el que se lanzó el call center, pero sí fue en el periodo de Salvador Sánchez Serén. Entonces sí creo que al final se trató de dar un refuerzo y otro que fue complementado con gestiones a través de la cooperación internacional. Bien. Roberto, en el informe que estábamos citando al inicio de esta entrevista, se señala que la eliminación de la Secretaría de Inclusión Social y por tanto la eliminación de la Dirección de Diversidad Sexual es un retroceso. También a nivel local, diferentes voceros de organizaciones de la población LGBTI se han pronunciado sobre este hecho como un retroceso. ¿Por qué? Bueno, yo creo que lo vemos como un retroceso porque, como ya mencionaba, teníamos una dirección que estaba exclusivamente dedicada a la implementación de un decreto ejecutivo que también era exclusivo para el tema de la no discriminación contra la población LGBTI. Y ahora la propuesta nueva que hizo el gobierno, bueno, ya no es propuesta, ya la implementó, fue cambiar el reglamento dentro del Ministerio de Cultura para que ahora tuviera funciones, digamos, dedicadas con el tema LGBT. ¿Cómo recibió la población LGBT esa decisión administrativa del gobierno de Bukele, digamos, de pasar a un Ministerio de la Cultura ese tema? Bueno, es curioso que lo preguntes porque, para empezar, lo recibimos desde un tuit. Porque cuando supimos de que se eliminaba la Secretaría de Inclusión Social, una de las primeras preguntas que saltó fue eso, bueno, ¿y qué va a pasar con la Dirección de Diversidad Sexual? Entonces, varios ciudadanos y activistas empezaron a presionar por redes sociales, principalmente Twitter, al respecto de qué iba a pasar con ello. Y respondió el señor presidente y dijo de que eso iba a pasar ahora para el Ministerio de Cultura. No supimos después de eso, bueno, y después respondió la señora ministra diciendo de que sí, que ella sí iba a retomar el tema. La Federación LGBTI se pronuncia hasta agosto 25 sobre la inacción del gobierno en tomar una directriz o una medida específica en el Ministerio de Cultura. Es correcto, porque en realidad nunca fuimos llamados como a consultas de manera formal sobre, miren, tenemos pensado esto, cómo los va a afectar, cómo creen que ustedes pudieran involucrarse, etcétera. Entonces eso también ha sido una de las razones por las cuales tal vez estábamos a la expectativa, algunas y otras presionando para ver qué iba a pasar con esta nueva política pública. Ahora, ¿qué tan idónea les parece esa decisión de crear
esta dependencia dentro del Ministerio de Cultura, una unidad de género y diversidad. ¿Es idónea y comprensible para ustedes? Sí, para empezar a aclarar que no la crearon, la unidad de género ya existía porque está dentro del marco legal de la ley contra violencia de mujeres, ¿verdad? Okay. Entonces, como existe también en otros ministerios. Exactamente. Entonces, ¿Y el ya agregado de diversidad, Roberto? Eso es lo que hicieron nuevo, pero entonces a lo que quiero llegar con esto es que es una unidad que ya existía, es una persona, una licenciada que ya tiene todas sus, sí, que ya tiene todas sus actividades, que le da el marco legal, digamos, a favor de las mujeres, y ahora le agregaron otras funciones que tienen que ver con el tema de diversidad. Sin embargo, así puntualmente todavía no conocemos cuál va a ser el plan estratégico, digamos, o cuál va a ser la política pública referido a esto, más allá de lo que dice el cambio en los 3 puntos de reglamento del Ministerio de Cultura. Queremos entender de que una de las consecuencias fue con la eliminación de la Secretaría de Inclusión y también con la unidad, es que había al menos un call center que podía atender cualquier tipo de denuncia sobre discriminación a la población. Ahora entendemos que ese call center no existe y por lo tanto no hay seguimiento a una denuncia de ese tipo. Es correcto, bueno, es decir, siempre existen las otras instancias, ¿verdad? Si uno llega a la Procuraduría de Derechos Humanos, siempre pueden llevarse las demandas. Pero la idea del call center de la Dirección de Diversidad era para quienes no estaban seguros cómo era el proceso, preguntar y poder dar asesoría. Y también recibir como una cuestión de parte de otras personas LGBTI para que explicaran. Esto es importante también, porque dentro del call center incluso habían personas trans que estaban trabajando. Y bueno, estas fueron parte de las personas que, de hecho, como ya mencionaste, fueron despedidas durante los despidos que ha tenido el Ejecutivo. Sí, perdón. No, solo quería volver a un punto. ¿Es idóneo que un Ministerio de Cultura sea el encargado dentro del Ejecutivo de ser el coordinador de las políticas públicas que respondan a la población LGBTI? No, para las organizaciones LGBTI hemos ya discutido bastante este tema y consideramos de que esto es un retroceso por un lado, también es una visión limitada de cómo se puede abordar este tema. ¿Por qué? Número uno, el Ministerio de Cultura es un ministerio, digamos, de capacidades limitadas. Es pequeño, tiene poco presupuesto, bueno, varias casas de cultura están en condiciones bien precarias y ahora simplemente se le está dando más, digamos, responsabilidades y no va un refuerzo presupuestario en esta línea específica. Entonces, por otro lado, el tema LGBTI tiene raíces estructurales, socioeconómicas, no solamente tiene que ver con una cuestión cultural como a veces se quiere manejar. Roberto, un buen indicador para decirnos de que realmente existe una falta de tutela por parte del Estado y de protección ante denuncias de la población LGBT es también las referidas a denuncias que reciben organizaciones como la que tú lideras. ¿Ustedes han identificado un aumento de demandas, de observaciones por parte de la población LGBT hacia sus organizaciones diciendo ha pasado esta situación y no sabemos a quién acudir o cómo poder resolver eso? ¿Eso ha sucedido a partir del gobierno de Bukele? Sí, bueno, esto ya que lo mencionás, hay que tal vez reiterar para quienes no sepan que el Estado salvadoreño no lleva ningún tipo de estadísticas oficiales sobre la población LGBTI. Entonces, las pocas cifras que manejamos es desde esfuerzos de las organizaciones. Algunas organizaciones como Concavis Trans, que se ha especializado en el tema de desplazamiento forzado y migración, ha reportado que efectivamente en los últimos meses la población LGBTI sigue pidiendo asilo en otros países de cara a la situación de violencia que se vive acá, pero también de cara a la situación económica, porque para la población LGBTI la norma es la exclusión y la precariedad laboral. Roberto, las organizaciones, luego de que se pronunciaron a finales de agosto de este año, lograron una reunión, entendemos, con referentes del gobierno de Bukele. Nos interesaría saber qué pasó después de esta reunión. Bueno, sí, se han sostenido como, si no me equivoco, 3 reuniones. La primera fue con alguien que trabaja dentro del INJUVE, porque el INJUVE creo que tiene una dirección, una secretaría, no estoy seguro. No necesariamente con el Ministerio de Cultura directamente. No, porque tiene como fin esta unidad dentro del INJUVE como la inclusión social de varios grupos y ahí va el LGBTI. Después fue no con la ministra de Cultura, sino con la licenciada Kenny, que es la que está dentro de la unidad de género y diversidad. Entonces, ahí, de hecho, se nos comunicó que se está trabajando una consultoría para conocer cómo se puede trabajar el tema LGBTI. También se nos dijo de que en algún momento se nos iba a llamar para hacer consulta. Bueno, la persona que está haciendo la consultoría, ¿verdad? ¿No los han consultado hasta el momento? Todavía no.
Y bueno, de allí otro con el que ha habido acercamientos, pero, y esto es importante mencionarlo, no ha sido como una convocatoria, digamos, todas las organizaciones vengan, sino que ha sido más bilateral por la presión que unas organizaciones han hecho. Es con el Ministerio de Justicia, específicamente con Henry Flores, que es el director de Víctimas y Desplazamiento Forzado. Bien, también para cerrar un poco este bloque, la ministra de Cultura puso un tuit esta semana, voy a leerlo literalmente: condenamos la violencia social, en especial aquella que ataca a las poblaciones más vulnerables. Estamos trabajando para esclarecer las causas de los recientes homicidios. Este tuit no fue bien recibido por activistas de la población LGBTI, nos interesa saber por qué. Bueno, para empezar, porque ella creo que no se pudo atrever a mencionarnos. Entonces, lo que no se menciona no existe. Y es algo que de hecho nos preocupaba desde que nos enteramos de que el nuevo nombre de la unidad dentro del Ministerio de Cultura es Género y Diversidad. Es decir, diversidad puede ser cualquier cosa. Y ya nos había pasado anteriormente de que si no dice diversidad sexual no es suficientemente explícito y después nosotros no podríamos exigir. Entonces, aquí con este tuit, que además un tuit es lo mínimo de lo mínimo, ¿verdad? Pero que ni siquiera es explícito, nos da una pauta para pensar, bueno, ¿y qué está pasando con el resto del accionar público? Esta, digamos, nueva ola de violencia contra la población LGBTI no es la primera vez que pasa. En 2017 se dio la masacre de San Luis Talpa, donde murieron varias chicas trans, y en esa ocasión la entonces secretaria de Inclusión Social convocó a las organizaciones, también se convocó a otras instituciones del órgano ejecutivo para ver qué se podía trabajar. Digamos, no les podría decir de que, wow, hubieron cambios estructurales después de esa reunión, pero por lo menos hubo un accionar de parte del órgano ejecutivo. Y ahora ha pasado esto en menos de 3-4 semanas y no ha sido una respuesta en la misma medida, sino un tuit. Roberto, vamos a seguir analizando la respuesta del gobierno y también del Estado salvadoreño sobre esa situación. Vamos a hacer la primera pausa. Enseguida continuamos con más en Focus. Continuamos en Matices. Esta noche se encuentra en el estudio Roberto Zapata, secretario general de la asociación AMATE. Roberto, estamos hablando esta noche sobre la situación de la población LGBTI en el gobierno de Nayib Bukele y sobre este punto en particular hablábamos de la respuesta y la reacción de la ministra de Cultura luego de los casos que se conocieron de brutalidad, de asesinato de parte de personas de la población LGBT. Tú decías de que en el tuit de la ministra, lo mínimo de lo mínimo, no se atrevió siquiera a hacer visible a la población, y quisiera que nos pudieras dar tu explicación o cómo interpretas políticamente esta acción de la ministra de Cultura, porque al final es una decisión política el hecho de no expresar de manera clara que la población LGBT está bajo amenaza en El Salvador. ¿Cuál es la explicación que tú le encuentras a esta decisión política? Bueno, yo creo que nos podemos ir un poco más atrás, desde la época de la campaña del actual presidente, donde nunca hubo mayores posicionamientos al respecto de qué iba a pasar con el tema de diversidad sexual, a pesar de que las organizaciones estuvimos insistiendo tanto como pudimos para saber qué iba a pasar. ¿Nunca hubo una reunión con ustedes en plena campaña electoral? Nunca la hubo. Pero habían contenidos referentes a la población LGBTI dentro del Plan Cuscatlán, Roberto. Que si no me equivoco, habían como 3 menciones que era de manera así como súper general. Por ejemplo, tema de derechos humanos y mencionaba 50 poblaciones y ahí va LGBTI. Pero nunca... Exactamente. Una política pública, una propuesta de política pública. Es correcto. Entonces, y bueno, después, ya una vez tomando posesión, nunca tampoco hubo consultas al respecto de qué iba a pasar o qué pensábamos sobre qué ellos tenían pensado implementar. Entonces, para nosotros y nosotras creo que eso fue uno de los mayores problemas, es decir, veníamos de periodos que, digamos, sin duda tenían un montón de áreas de oportunidad para mejorar, pero por lo menos de vez en cuando esas consultas se mantenían. Entonces, y ahora en el actual gobierno esto no ha pasado. En dado caso, porque estabas haciendo un antecedente, dado que tampoco hubo una consulta en plena campaña electoral, tampoco había mucha expectativa que este gobierno iba a cumplir
digamos, de una mejor manera lo que lo venía haciendo el gobierno del FMLN respecto a las demandas de la población LGBT. Qué importante que menciones esto, porque muchas personas LGBTI votaron por el presidente Nayib Bukele. Entonces, estas personas sin duda que tenían expectativas de que las cosas iban a trabajar mejor, pero la única vez que yo supe, por lo menos, que el presidente Nayib Bukele se manifestó al respecto de este tema fue cuando le preguntaron en un foro de la UCA. Y en esa ocasión, él dijo de que, bueno, que él no que estaba en contra de la discriminación, que él tenía personas LGBTI que eran familiares, que eran amistades, pero que él creía, por ejemplo, que el matrimonio entre personas del mismo sexo no era posible porque no entraba dentro de la Constitución y que solo era entre un hombre y una mujer. Entonces eso ya a algunas organizaciones notaba la sospecha de que las cosas no iban para mejor. Quiero mencionar también otro antecedente. En el año 2014, cuando Nayib Bukele era candidato para la alcaldía de San Salvador, él se reunió con las organizaciones LGBTI de San Salvador. Y bueno, en esa ocasión él nos comentó de que quería hacer una ciudad que fuera inclusiva, que él quería estar del lado correcto de la historia y que para eso nos había convocado, y que entonces quería trabajar conjuntamente. En ese momento había un montón de expectativas de que eso iba a ser cierto, pero una vez ya él asumió en la alcaldía, una mesa que se pretendía retomar nunca fue convocada, solo que si no me equivoco fue convocada una vez. Y después de esa vez ya no hubo otra convocatoria, entonces el trabajo se vino abajo. Y bueno, después ya pues, de cara a la campaña presidencial, lo que ya mencioné, y finalmente ya en el gobierno, que las cosas siguen prácticamente igual. Yo creo que la ministra, personalmente no la conozco, pero he escuchado de que ella sí tiene un, digamos, legítimo compromiso con la población LGBTI. El problema es que no sé hasta qué punto dentro del órgano ejecutivo existe esa verdadera voluntad política de llevar el tema como una prioridad. Bien. Roberto, como estamos hablando de la respuesta del Estado salvadoreño, nos interesa también hablar, por ejemplo, del órgano legislativo. Hace 2 años, cuando hablábamos aquí sobre lo que estaba pasando en el ámbito legislativo, reconocías que la bancada del FMLN había sido más receptiva a las demandas de la población LGBTI, pero también decías, y aquí te cito literalmente, los grupos progresistas de la izquierda se quedan en la asamblea con medias tintas. El escenario legislativo ha cambiado ahora y tenemos una asamblea donde dominan los partidos de derecha conservadora. ¿Cuáles son las expectativas de la población LGBTI pensando en la asamblea legislativa en este escenario donde el FMLN ha perdido sin duda músculo legislativo? Yo creo que con respecto de las expectativas sobre la asamblea, la correlación actual, son negativas. Nosotros ya un poco esperábamos de que, por ejemplo, temas como la ley de identidad de género, el anteproyecto que actualmente se está discutiendo dentro de la Asamblea, muy difícilmente iba a avanzar. Las organizaciones trans que han conformado una mesa y que ya tienen años de venir trabajando y presionando para que esto se haga una realidad, han tenido algunas reuniones con diputados y diputadas, bueno, diputadas mejor dicho nada más, y han sido principalmente de la bancada del FMLN. Esto creemos nosotros que es digamos, un paso adelante con respecto de esas medias tintas que en otros momentos han existido. Esto no quiere decir de que ya todas las personas en el FMLN ahora tienen una completa apertura con el tema, pero por lo menos en el caso de las diputadas que están dentro del FMLN actualmente en la Asamblea, sí hay un compromiso ya manifiesto. Bueno, se realizó un foro hace unos meses donde en conjunto con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y se convocó a las distintas bancadas de la Asamblea para tocar este tema de la Ley de Identidad de Género. Y realmente ese día solo llegó una diputada del FMLN, llegó una diputada suplente y solamente. Entonces no hubo otra bancada que se pronunciara al respecto. Entonces eso nos da una idea de cómo se encuentra la correlación actual con respecto de este tema más específico, que es el que se está tocando dentro de la Asamblea. O sea, también podemos pensar de que ahora venimos a un nuevo ciclo electoral que va a definir una nueva Asamblea en 2021. Ustedes han logrado tener comunicación con algunos referentes dentro de los partidos políticos para conocer cómo está su voluntad política también de tratar el tema, de poder discutir sobre la necesidad de atender ese tipo de demandas, como una ley de identidad, por ejemplo. ¿Se ha hablado con algunos referentes en otros partidos, no el FMLN, que sepan, o sea, que al menos nos muestren alguna voluntad de hacerlo? Bueno, algunas organizaciones, hasta donde tengo entendido, por ejemplo, se han reunido con el diputado Godoy de Santa Ana,
Y bueno, él ha tuiteado algunas veces al respecto del tema, pero por lo menos no, en lo personal siento que no ha sido una de sus banderas de lucha principales, ha tomado otras, pero eso no quiere decir que no apoye, digamos, dadas ciertas circunstancias. En el caso de otras diputadas, si no me equivoco, creo que Milena también ha manifestado que tiene, digamos, apertura, Felisa, pero no sé qué son de Arena, ¿verdad? Pero no sé otras bancadas, desconozco. Es que te pregunto porque al final de cuentas no sabemos si la situación es un problema de la dirección de los partidos políticos o de los diputados que realmente tienen la voluntad de querer impulsar iniciativas de ese tipo, pero que son bloqueadas por sus direcciones. Esto, a ciencia cierta, no lo logramos saber, o al menos sabemos que hay una limitada cantidad de diputados que se atreven a hablar sobre la población LGBT. Sí, es decir, estos diputados que acabo de mencionar, si ustedes se fijan, no es que solamente con el tema LGBT no coinciden con sus respectivas direcciones, pero sino en varios temas. Entonces, pero insisto, bueno, una cosa es manifestarlo con un tuit, con alguna plática así bilateral, pero otra es realmente tomarse el tema de manera comprometida, ¿verdad? Entonces, eso es lo que todavía creo que tampoco termina de cuajarse. Hablemos también, Roberto, del problema de la falta de datos del Estado salvadoreño. Diferentes instancias internacionales, la OEA, la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han recomendado con urgencia a los estados como el nuestro, como el Estado salvadoreño, que levanten información estadística sobre la violencia que recibe la población LGBTI en razón de su orientación sexual e identidad de género. ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado salvadoreño y sobre todo la respuesta del Ejecutivo, teniendo en cuenta que hemos tenido 9 años de una dirección de diversidad sexual? ¿Cuánto se avanzó o por qué no se avanzó en el tema? Bueno, con el tema de estadísticas, la Dirección de Diversidad Sexual estaba bien limitada en sus posibilidades, ¿verdad?, para ella hacerla. Sin embargo, debo de mencionar de que sí se hicieron algunos esfuerzos. Por ejemplo, en 2012, si no me equivoco, se lanzó una consulta nacional de realidades LGBTI que terminó en un documento que, bueno, sirvió de referencia para tener una idea, ¿verdad? Después, el último de las investigaciones que se hicieron fue un índice de inclusión sobre el tema de orientación sexual e identidad de género en distintos ministerios. Esta fue una interesante práctica porque buscaba a través de distintos indicadores ver qué tanto los ministerios iban avanzando en este tema o no. Y como era una dirección dentro de una secretaría de la presidencia, pues los ministerios tenían que responder. Está por verse si, por ejemplo, viniendo de una unidad de género del Ministerio de Cultura, sería la misma respuesta. Y de allí, bueno, ¿qué pasa con la DIGESTIC, por ejemplo, la Dirección General de Estadística, ¿verdad? El tema realmente todavía no ha sido abordado y, bueno, de cara a los nuevos censos es algo que nosotros ya un poco hemos tratado de abordar en algunas ocasiones, pero todavía no se llega a una conclusión final sobre ¿Y qué pasa con instituciones que reciben denuncias de la población de primer nivel, como por ejemplo la Policía Nacional Civil, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República? Con el Ministerio Público específicamente nosotros esperábamos que donde más debería de haber avances es en la Fiscalía General de la República, sobre todo después de que se cambió el Código Penal, ¿verdad? En lo que se ha tratado de avanzar es en la creación de un protocolo de persecución y de investigación del delito contra las personas LGBTI, que eso desde la anterior administración, que ya se había llegado a un acuerdo y ya de hecho el trabajo iba bien avanzado. Con el actual fiscal, pues al principio, los primeros meses, ni se lograba una reunión, pero al final sí dijo de que el tema iba a seguirse trabajando. Pero hasta el momento, hasta donde yo sé, todavía no se está implementando. Entonces eso quiere decir, por ejemplo, de que el tema de las estadísticas sobre los crímenes de odio todavía no han sido generadas, o por lo menos no son presentadas en lo público. Eso con esas dos instituciones. De ahí en el caso de la PDH, bueno, ya sabemos que en los últimos, en la anterior administración fue un problema el tema LGBTI, la mesa que existía no estuvo convocada, el trabajo, bueno, estuvo inactivo con respecto de la PDH. Pero el actual procurador, ya tuvimos una primera reunión con él, dijo que iba a reactivar la mesa LGBTI, que está bien interesado en sacar adelante el tema, y una de las cosas que precisamente nos interesa bastante es que se dé seguimiento a los varios casos que ellos ya tienen desde hace varios años, que están viendo si llegan o no a una conclusión, a una sentencia de justicia, ¿verdad? Roberto, hay un lamentable contexto que también antecede a esta entrevista y lo hemos señalado también en la introducción,
con el informe El prejuicio no conoce fronteras de la Red Regional de Información sobre Violencia LGBT en América Latina, que señalaba que entre enero de 2014 a junio de 2019 ocurrieron al menos 60 homicidios de la población LGBT en El Salvador. También tenemos el antecedente más cercano respecto a estos brutales asesinatos. Ahora, ¿qué se espera por parte del Estado en cuanto a protección especial a la población o qué tipo de demandas son las que se solicitan, además de ser expedita la investigación penal sobre esto? Pero, ¿qué se hace en este contexto ahora mismo? ¿Qué esperan? Bueno, yo creo que aquí esta pregunta sería excelente que nos la pudiera responder las autoridades, ¿verdad? ¿Como demanda? Nosotros las demandas, pues, es de que, número uno, que exista una política clara de qué es lo que se va a hacer en estos casos, no que se esté improvisando, o peor aún, que haya un silencio completo de parte de las autoridades. Yo creo que al no existir esta claridad en la política pública, entonces lo que está pasando es que los temas simplemente se queden en el olvido. Para las organizaciones es bien importante que el Estado y específicamente el órgano ejecutivo en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que ya cuenta con una política LGBTI, se siga implementando. Es decir, esa política que se creó en 2017-2018 ya sienta un precedente importante de cómo el tema se puede trabajar a lo interno. Dentro del Ministerio de Justicia está la Policía Nacional Civil, está la Academia de Policía, etc. Entonces, estas instituciones que son muy importantes y son las que al final dan persecución a los distintos delitos. Que retomen este antecedente que existía a nivel... Como mínimo, no porque si hay más propuestas que vayan en línea de fortalecer esto, pues bienvenida, ¿verdad? Roberto, te hago una pregunta final ya que estabas hablando del Ministerio de Seguridad y Justicia. Sabemos también que se montó una mesa de acceso a seguridad y justicia para la población LGBTI y en esa mesa participaba la PNC, que es lo que estabas diciendo. ¿Qué avances se lograron en esta instancia teniendo en cuenta que en algunos de los casos donde se agrede a la población LGBTI, los victimarios y agresores son precisamente agentes de los cuerpos de seguridad pública? Bueno, justamente ese era uno de los objetivos de la política, ¿verdad? Ver cómo se iban cambiando las conciencias de las personas que se dedican a este tipo de actividades o de servicios públicos. Esto no es un tema nuevo, desde los 90, desde que existe la Policía Nacional Civil, el tema de la violencia o incluso acoso, persecución contra personas LGBTI, principalmente las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual en las calles, como única forma de subsistencia, han sido las que más han sufrido vejaciones de parte de los cuerpos armados, en este caso la PNC. Entonces, la última administración de justicia en el ministerio que estamos hablando tenía la voluntad de ver cómo el tema iba avanzando, pero ahora en el nuevo gobierno todavía no estamos seguros y seguras si esto se va a seguir implementando de la misma manera como estaba en el anterior, o mejor todavía, que sería lo ideal, ¿verdad? Queda clara la situación que has retratado con tus intervenciones, Roberto. Queremos agradecerte tu tiempo con Focos. Roberto Zapata, secretario general de la Asociación Amate, nos ha acompañado esta noche. Queremos agradecerte. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, Roberto. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos en Focos. Bienvenidos a Reflejos, el segmento internacional de Focos TV. Más de un mes de protestas multitudinarias en Chile han presionado a la clase política de ese país a emprender un proceso para crear una nueva constitución que sustituya a la vigente desde 1980, instaurada en la dictadura de Augusto Pinochet. El Senado chileno acordó que el proceso inicie en abril de 2020 con un plebiscito de entrada que consultará a la población la creación o no de una nueva carta fundamental. Para profundizar sobre este tema y los cambios necesarios que deben de incluirse en este proceso constituyente chileno, conversamos con la periodista Mónica González, fundadora del Centro de Investigación Periodística CIPER en Chile. Bienvenida de nuevo a Focos, Mónica. Buenas tardes. ¿Cómo está usted, Andrés? Bien. ¿Cómo la presión popular en Chile ha logrado que la clase política de ese país decida emprender el proceso para una nueva constitución? ¿Por qué Chile necesitaba una nueva carta fundamental? La gatilla, un estallido social, una rebelión popular
como no hemos tenido nunca en esta nueva democracia que ya cumple 29 años, que ya dura un mes y que no amaina. En este preciso instante hay en la alameda principal de Santiago, en Valparaíso y otras ciudades de Chile, nuevas manifestaciones, seguimos con heridos, que es muy grave y lamentable, una represión que tampoco da tregua, y sin embargo, a pesar de esa represión tan violenta, esta multitud de manifestantes, en su mayoría jóvenes, demuestran que se les acabó el miedo. Pero eso tiene que ver con el hartazgo de una vida, de un éxito que solo goza una élite que concentra el poder político y económico, y que lo manifiesta de mil maneras. Yo tengo la sensación que en este minuto la mayoría de esta población chilena se dio cuenta de que financiamiento político ilegal es como cuando decimos a las torturas a premio ilegítimo. Financiamiento político ilegal quiere decir coima para hacer leyes a la medida de los ricos. Quiere decir una ley de pesca a la medida de los ricos, todas las leyes que afectan la salud a la medida de los ricos. La gente se da cuenta que el alza de las cuentas de la luz tiene que ver con la privatización de la energía y de la electricidad, que el problema del agua que estamos sufriendo tiene que ver con haber privatizado el agua, que se enriquecen solo los exportadores y la minería. Es decir, por primera vez hace un envoltorio en donde junta constitución, leyes, corrupción y mala vida, malos tratos, abuso. Hoy día, después de un mes de este estallido impresionante, que los tiene a todos dado vueltas en este país, todos se apuran. Todo eso que nos dijeron que era imposible, se puede. Se aumenta en un 35% el salario mínimo, se hace un decreto de ley en donde se anulan todas las alzas de las cuentas de luz, 11% iban a subir, se anuló. Se aumenta en un 50% la pensión solidaria, la pensión más baja para los mayores de 80 años, a partir de 80 años. Pero todo eso corre cuenta del Estado. A las empresas privadas no se las toca. Y por eso hay que cambiar la Constitución. Porque tenemos una Constitución que consagra que el derecho a propiedad es más importante que el derecho a la vida y que consagra una estructura en que no hay seguridad privada, sino que ahorro voluntario en las llamadas administradoras de fondos previsionales, que ha sido vendida en todo el continente como el gran éxito del sistema chileno. Falso. Pero brutalmente mentiroso, porque una de las razones fundamentales es que las AFP dan pensiones de miseria. Ahora bien, ¿qué hechos catapultaron para que el Senado tomara el acuerdo para una nueva constitución? ¿Cómo es este proceso? Este acuerdo se logró en la madrugada del viernes pasado, porque acicateado porque estuvimos al borde de un precipicio que no sabíamos cuál era. Pero entre el martes y el jueves, la represión llegó a su punto mayor. Fíjate que tenemos casi 1000 heridos en Chile en este minuto, 223 con heridas en sus ojos. Hay gente que ha perdido, hay jóvenes en su mayoría que han perdido sus 2 ojos, y hay otros que tienen una sola lesión en un solo ojo, y que tiene que ver con que Carabineros disparó perdigones a menos de 20 metros a la cara, vulnerando todos los protocolos. Entonces, en medio de toda esta catástrofe, la gente asume en un discurso hilado las causas de su descontento. Y en esos 2 días en que la violencia y el descontrol, porque también en el descontrol actúan bandas de delincuentes, con saqueos, incendios a más de 300 supermercados y casas comerciales. Yo creo que hubo mucha gente que se angustió. Se rumoreó que el presidente Piñera iba a sacar a los militares, ya los había sacado una vez, los retiró y ahora los iba a sacar de nuevo. Y yo creo que acicateados por ese descontrol que se vivía en las calles y la cantidad de heridos que surgieron entre martes y jueves,
partidos políticos diversos, menos algunos de la izquierda, pero parte de la izquierda se sumó al acuerdo, hicieron un acuerdo para llamar a un plebiscito de entrada, como se le llama, en abril, en el cual los chilenos tienen que decidir, uno, si quieren o no cambiar la Constitución. O sea, esta vez, a diferencia del plebiscito del 88, cuando tuvimos que ir a votar si queríamos que se quedara Pinochet o no, esta vez vamos a decir que sí. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, en el caso de que quieras, es si quieres que sea una convención constituyente formada por el 100% de independientes, de personas ajenas al Congreso, por lo tanto tienen que haber listas de candidatos, o si quieres que sea con un 4%, un 50 o un 40% del Congreso y el resto de sociedades, o sea, personas de la sociedad civil. Pero eso está lejos. Entonces te quiero decir lo siguiente. Los días que vienen son cruciales en Chile, porque la Constitución está amarrada al sistema económico que impera. Un sistema que ha sido perverso porque ha consagrado la impunidad para los ricos y una élite que concentra todos los privilegios de la riqueza con el menor pago de impuestos, con privilegios que están en las AFP, en la salud, en el agua privatizada, en la luz privatizada, y en una falta de competencia absoluta. En Chile no impera una sociedad de libre mercado, porque el uso de información privilegiada y la colusión y la concentración de la propiedad de los medios de producción ha hecho de esta sociedad una sociedad en que la competencia está amagada. Es la élite, los grandes grupos económicos los que tienen el poder. Y yo creo que recién hay una parte de la sociedad que se despierta y lo entiende y lo rechaza, y la élite que tiene terror de que le quiten sus privilegios. Entonces ya está empezando a boicotear ese acuerdo que se firmó el viernes y están empezando a decir que si no hay acuerdo, entonces se vuelve a esta constitución espuria. Muy bien, muchísimas gracias por tu completo análisis, Mónica. Gracias a ti, Andrés. Con esto concluimos nuestro segmento Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com. Hoy, en Retratos, conoceremos las actividades que el Museo de Arte de El Salvador, el MARTE, ha preparado para la temporada navideña. El próximo 2 de diciembre, el MARTE realizará una nueva edición de su concierto Bajo las Estrellas, con la Orquesta de Cámara Cadenza y músicos invitados. Como parte de sus actividades navideñas, el museo también realizará una feria de emprendedores el 2 y 3 de diciembre. Además, el 29 de noviembre inaugurará una exhibición de nacimientos que estará disponible hasta el 5 de enero. Con esto cerramos la emisión de Focos esta noche. Hasta la próxima. Soy la directora de la Orquesta de Cámara Cadenza y hoy vengo a invitarles al concierto Bajo las Estrellas del Museo de Arte de El Salvador. Será este lunes 2 de diciembre a las 6:30 de la noche. Los esperamos. La Orquesta de Cámara Cadenza es una agrupación reciente que tiene 2 años de formación, que está compuesta con músicos de diferentes partes de la zona de San Vicente. Actualmente estamos trabajando todas las semanas para poder llevar diferentes tipos de conciertos. Y en esta ocasión tenemos un especial que nos vamos a juntar no solo como orquesta de cámara, sino que con otros integrantes de otros instrumentos para poder conformar una orquesta sinfónica y así realizar el concierto Bajo las Estrellas. Bueno, el concierto Bajo las Estrellas estará diferentes obras musicales clásicas de este periodo del año, que son las épocas de vacación, de Navidad, donde se expresa el cariño de familia, de amigos. Entonces, para ello tenemos preparado unas piezas del ámbito clásico, como es la suite del Cascanueces,
el Cántico de Noel, que son piezas más de esta naturaleza académica. Posteriormente tendremos una parte más popular, que donde tendremos una invitada desde México, que nos vendrá a deleitar con unas canciones más pop, de un estilo más de jazz, más de blues, que nos vendrá a deleitar con este tipo de música. Para este concierto estaremos alrededor de 70 músicos en que los diferentes grupos que estaremos integrando esta orquesta. Estará la Orquesta Cadenza con las cuerdas, estará la Escuela ESIM con los bronces y alientos y estará el Coro Collectum Vocum dirigido por la maestra salvadoreña Paula Lucía. También estará desde México la maestra Andrea Bernal, que nos vendrá a deleitar con su voz. Y todos estarán bajo mi batuta, ¿verdad? Estaremos ensamblando todo este equipo para poderles darle un maravilloso concierto.